Buenas, buenas, ¿qué tal gente? Aquí estamos con otro recorrido, espero que lo disfruten. Y mientras tanto les voy a estar comentando sobre un tema que me surgió el otro día, revisando a veces así en comentarios, en los comentarios de YouTube. Abunda mucha crítica hacia Estados Unidos y digamos es una crítica de la cual incluso estoy familiarizado porque desde hacía años y tal vez desde hace décadas existe esa crítica a Estados Unidos por parte de la sociedad hispana, incluyendo a la europea, es decir, incluyendo a los españoles. De hecho, España es un país sumamente anti-yanqui. Se trata de las críticas que hay, de los señalamientos que hay hacia los errores de la sociedad norteamericana, como por ejemplo la geografía. Y se hace mucha mofa de eso, se pretende hacer mucha mofa de que el estadounidense ni siquiera sabe, eh, que no sabe nada por fuera de su propio país y que a veces incluso muchos no saben ubicar su propio país en un mapamundi. Entonces, sí, obviamente ese es una gran falencia en su sistema educativo, la geografía, pero tampoco creo que nos lo deberíamos tomar como algo tan personal, como un ataque hacia el resto, que no somos estadounidenses, porque por lo mismo, o sea, es que ni ellos mismos en muchas ocasiones saben ubicar a su propio país dentro de un mapamundi. Entonces, eso es solamente denota un poco el error y la falta de trascendencia de la geografía en su cultura. Puede, puede más que denotar un, eh, eh, un centrismo, ¿cómo se diría? Centrismo americano, más que denotar eso, tal vez lo ha promovido, pudiera ser. Es decir, ha sido más la consecuencia ha sido más la consecuencia que, que algo que ha surgido de la cultura. Entonces, pero de todas formas, esto de ser malos en la geografía tampoco es exclusivo de los norteamericanos. La mayoría de hispano, el hispano promedio tampoco sabe un poquito más porque se habla español en más territorios, fuera, digo, o sea, en América se habla el español fuera del territorio nacional correspondiente de la persona. O sea, y por eso se sabe un poco más de capitales y eso, pero tampoco es que los latinos seamos, o sea, no me incluyo porque de hecho a mí sí me gusta la geografía, pero en gran general la gente tampoco sabe mucho de geografía en otras partes del mundo. O sea, lo típico y de los países más populares, de Japón, de Australia, de Estados Unidos, de España, de Francia, de Italia, pero poco más allá, o sea, poco más allá realmente. Entonces, eh, tampoco es que seamos o cobremos la autoridad para hacer ese tipo de críticas. O lo mismo, por ejemplo, con la obesidad. No que Estados Unidos, que la mitad de la población es obesa y que no sé, o sea, para empezar no es la mitad, o sea, sí es mucho, es como el 40%, pero tampoco es la mitad. Y el asunto, de hecho, eso lo que refleja, si uno se pone a pensar, es una problemática de, de ese porcentaje poblacional con capacidades económicas limitadas, es decir, del pobre. El pobre en Estados Unidos no pasa hambre, ese es el asunto. La problemática de la pobreza en Estados Unidos es el tener acceso a comida de mala calidad, que enferma, que engorda, que satura las arterias, en gran mayoría. O sea, no, y esa es la problemática del pobre en Estados Unidos. No es problemática de pasar hambre, de hecho no es la de pasar hambre como en otros lados. Pero aún así, ni siquiera es un problema exclusivo tampoco de Estados Unidos el problema de la obesidad. La mayoría de países musulmanes ostentan porcentajes similares y por ahí hay alguno que hasta más. No sé si eres Arabia Saudí
o no sé no sé, no sé cuál es realmente, pero sé que hay uno que hasta más. Y en Reino Unido, en Sudáfrica, en México también tienen, no es el mismo, no es comparable, pero también es muy alto a comparación del resto del mundo y a comparación de un índice que denote un país con una cultura que tiene hábitos alimenticios saludables. ¿Me van a entender? Entonces, eso. Luego también otro señalamiento muy recurrente a la sociedad norteamericana es la de, eh, por ejemplo, criticar lo que el fenómeno de las masacres en colegios, de matanzas y eso, o que también que hay homicidios y eso, y digo yo, pero, y sobre todo como queriendo señalar sus políticas a favor del porte de armas. Y si nos ponemos a ver en Latinoamérica, eh, sin, por ejemplo, la mayoría de países sin tener ese acceso tan directo, tan fácil y asequible a las armas, ostenta el triple. O sea, no todos, porque de hecho hay algunos que incluso menos, pero lo que es, por ejemplo, México, Colombia, ni se diga Venezuela, incluso Ecuador pasó reciente por un problema grave, un estado de emergencia delincuencial. Chile desafortunadamente también, Argentina que no era un país que era más bien muy dado a la cultura, a lo académico, ¿me va a entender? Y también, o sea, y todos estos países ostentan porcentajes de violencia, de delincuencia exorbitantes. Casos de homicidio, ya sea con arma blanca o con arma de fuego, el triple que el de Estados Unidos. Y sí, si uno se pone a separar, a sacar porcentajes de los que mueren a causa de armas de fuego y de los que mueren a causa de arma blanca, tal vez Estados Unidos tenga más. Pero ¿y acaso que son menos importantes las muertes de las personas que murieron por una puñalada, por dos, en vez de por un tiro? No, o sea, ¿qué más? Allá se matan, pues eso, se matan. De hecho, hasta diría yo como de que de forma un poco más humana. O sea, sí, no lo es, pero ¿qué es más sufrido? Una muerte con arma blanca, ¿no? Que con una bala. Eso es prácticamente instantáneo. Bueno, no todas las muertes a bala son instantáneas y tampoco no todas las muertes con arma blanca son, supongo, igual de sufridas, pero habría unas también más rápidas que otras, ¿no? Tampoco no sé, no lo sé, yo no es que sea aquí tampoco un experto en puñaladas realmente. Es una hipocresía. Yo creo más bien incluso que si tuviéramos la sociedad civil en Latinoamérica en general, tuviéramos acceso a más directo y más asequible a armas de fuego, tal vez habría incluso menos delincuencia. Es muy conveniente, tal vez si se quiere, pretender relucir lo de uno haciendo menos a lo del otro. Como digo, es muy recurrente. Es fácil recurrir a esta, ¿cómo decirlo? A esta mecánica. Pero, o sea, no es íntegro. O sea, se puede entender porque al fin y al cabo los que son modelo a seguir en el mundo son a los que más perfección se les exige. Y al fin y al cabo eso es así. Gústele o disgústele, Estados Unidos es el país más importante y más influyente en el mundo. Es el país más popular, le guste o no le guste. A mí no me disgusta en absoluto. De hecho, no va por buen camino, no ha estado por buen camino últimamente. Y creo que está un poco así como que a punto, está en un estado de ultimátum, por así decirlo, en mi opinión. Pero ha sido, en el peor o mejor de los casos, dependiendo cómo se quiera ver, ha sido siempre el modelo a seguir en el mundo, en esta sociedad moderna y contemporánea en la que vivimos a día de hoy. Entonces, si vamos a hacer comparaciones, comparemos lo mejor que tenemos nosotros con lo mejor que tienen ellos, o lo peor que tenemos nosotros con lo peor que tienen ellos.
Y habrá cosas que tengamos nosotros, tal vez particulares o muy puntuales, pero habrá cosas que tengamos nosotros que son mejores que las que tienen ellos. Y está excelente eso. Y habrán otras que no. Y está excelente eso, no pasa nada. ¿Por qué no tomar lo bueno como inspiración? Como... ¿No? Sí, como inspiración. Y lo malo, desecharlo. No tenerlo en cuenta. O sea, tener en cuenta lo nuestro, lo malo. Y mejorarlo. Y aún así, o sea, no me parece que, digamos, estamos también en un punto de la historia en que cada vez veo más similitudes entre europeos, norteamericanos y latinoamericanos. O sea, cada vez veo más similitudes entre los países de Occidente. Somos países de Occidente. Vivimos en un punto de la historia en que estamos al tanto de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Podemos estarlo si nos interesa. Y entrar en ese tipo de conflictos o incluso entre, por ejemplo, otro que es una problemática muy similar, es la de los españoles antiinglesistas. Repito, estamos en un punto de la historia en que esos conflictos ya están mandados a recoger. Esos conflictos ya están mandados a recoger. Estamos más bien empezando a tener otro tipo de conflictos más serios y más trascendentales incluso, y más decisivos para la sociedad a futuro, ¿no? Otros conflictos culturales, no solo conflictos, o sea, no me refiero a un conflicto explícitamente bélico, que igual también, porque, o sea, va a resultar, pero no estoy hablando de los conflictos bélicos del momento, ¿no? De Rusia y Ucrania, o de ¿qué otros había ahí? De Israel y Palestina, o sea, que eso también es o sea, tema para hablar. Y bueno, o sea, y somos muy pasionales con lo nuestro y queremos tomar papeles en el asunto con más trascendencia de la que lo es, un poco como haciéndolo parte de nuestra identidad, ¿no? Con tintes identitarios, como el que se hace de un partido político determinado por marca, como si fuera una marca. Y acá no voy a entrar mucho en materia de ideologías ni nada, pero simplemente eso, o sea, y no estoy señalando a ningún lado, o sea, estoy más que nada haciendo un señalamiento de quienes se afilian a un partido o a una ideología como por identidad más que por pragmatismo, ¿no? Más que por lo que la ideología realmente está proponiendo, o ser aférrimo seguidor de un partido en específico porque es medianamente afín a la ideología que tú apoyas. Y muchas veces se pasa por alto las propuestas que de hecho se están haciendo, ¿no? Y que a veces esas propuestas por tal partido ni siquiera es el reflejo real de la ideología medianamente afín a la de uno. Pasa. Entonces, las cosas hay que tomarlas siempre con más matiz, pero más que nada quería como que eso, ¿no? Hacer énfasis en ese tipo de críticas y conflictos de lo que es la sociedad latinoamericana, de lo que con la norteamericana, y la otra muy similar que es la de la sociedad española, con ese sentimiento anti-inglesista y de que cuando mean mirando hacia Inglaterra. Españoles e ingleses de cara al resto del mundo son muy parecidos. O sea, es estupidez. Y ahí hicieron prácticamente lo mismo, que además eso también la leyenda negra inglesa de la conquista de América es una leyenda negra. O sea, eso de los españoles de recalcarle las matanzas o las masacres
a los anglosajones y zafándose de ello, no o sea, es lo mismo que el discurso indigenista anti-español, de achacarle el despojo de tierras y de no sé qué otra cosa. No sé qué. Los dos lados están, o sea, ambos lados están errados. El discurso indigenista es errado y el discurso españolista anti-inglés también está errado. Estaban en guerra, en América estaban en guerra, como lo habían estado en Europa también por mucho tiempo. Y estaban en guerra no solamente en Mesoamérica, Centroamérica y Suramérica, estaban en guerra también en Norteamérica. Y si quedaron menos descendientes era porque había menos población de la que hay en las regiones de clima más templado y cálido, como es Centroamérica, el Caribe, el norte de Sudamérica. Porque lo mismo pasó en lo que hoy es el Cono Sur, en Argentina y al sur, bien al sur, bien al sur, había menos población también. Entonces, no es que los ingleses llegaron y acabaron con todos los indígenas. Los indígenas ya estaban en guerra entre ellos y muchos comerciaron con los ingleses sus tierras, o sea, los indígenas comerciaron sus tierras a cambio de armas para poder ganar las guerras y los conflictos que tenían con otras tribus de siglos atrás, antes de que llegaran los ingleses. Entonces, el discurso, como digo, el discurso españolista, anti-inglesista, de que los españoles sí llegaron y de entrada fundaron universidades y no sé qué y no sé cuánto, puede que sí, claro, llegaron antes y de nuevo, o sea, los españoles tampoco llegaron acabando con todos. Los indígenas estaban en guerra entre ellos. Los aztecas eran imperialistas y sostenían un sistema de castas estricto y eran esclavistas. Y engullían a las tribus aledañas, a las tribus cercanas, a las tribus vecinas. Las engullían, esclavizaban a su población y avanzaban en terreno. Entonces, claro, eso como luego había sentimiento de revolución y de levantamiento entre los subyugados. Y de los que quedaban, ¿qué hacían? Pues vieron a los españoles, se aliaron con ellos y ganaron la guerra. Aparte que además los españoles consideraron a los indígenas súbditos de la corona, como los españoles peninsulares, al mismo nivel. Y hay leyes que fomentaban el mestizaje. Garcilaso de la Vega es evidencia de ello. Investiguen por Garcilaso de la Vega. Y a los que realmente, en todo caso, los españoles, sobre los que sí impusieron algún tipo de yugo fue sobre los mestizos, que a los mestizos les ponían tasas tributarias de hasta el 50% de sus producciones, ¿no? Entonces, y es por eso que los indígenas, de hecho, cuando en las guerras de independencia, en las guerras de independencia, los indígenas luchaban a favor de los españoles. A ellos no se les tributaba nada. Ellos gozaban de excepción tributaria. No como a los mestizos. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Chao. ¿Se acabó? Ah.